Hoy te invito a sumergirte en un relato donde el susurro de las aguas guarda más que un simple murmullo. Esta es la historia de Lucas, un hombre que hereda no solo una cabaña olvidada a orillas del río, sino también el legado de un abuelo atrapado en un ciclo de culpa y amor. Entre cartas psicografiadas y voces que fluyen en la corriente, Lucas descubrirá que el verdadero poder de la vida está en el perdón que trasciende la muerte. Lucas nunca había pensado mucho en el río que cruzaba el terreno de su familia. De niño, siempre lo había visto como un lugar de juegos y risas, donde el agua cantaba entre las piedras y los sauces parecían danzar con la brisa. Pero ahora, parado frente a su corriente oscura y silenciosa, el río parecía algo completamente diferente. Tenía 28 años y había regresado para hacerse cargo de la vieja cabaña de su abuelo, un lugar que llevaba años desmoronándose a orillas del agua. La cabaña estaba llena de polvo y telarañas, pero aún guardaba el aroma del humo de leña y de las hierbas que su abuelo solía colgar para secar. Mientras limpiaba, Lucas encontró una caja de madera enterrada bajo el suelo de tablas sueltas. Al abrirla, encontró cartas atadas con una cuerda deshilachada, y sobre ellas, una pequeña piedra de río, lisa y fría al tacto. El corazón de Lucas latió con fuerza. La caligrafía en las cartas era inconfundible. La letra de su abuelo. Tomó la primera carta con manos temblorosas y empezó a leer. Las palabras parecían susurradas desde otro tiempo. «Querido Lucas», comenzaba, «si estas cartas han llegado a ti, es porque el río aún no me deja partir. Estoy atrapado en sus aguas, esperando que tú cumplas lo que yo no pude». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas. Su abuelo había muerto ahogado en ese mismo río, o eso decían. Nunca se había hablado mucho de esa noche, como si el agua hubiera arrastrado no solo su cuerpo, sino también todos los secretos que había querido callar. El resto de la carta hablaba de un pacto, de una promesa hecha a orillas del río bajo la luna llena. «Prometí algo que no pude cumplir», decía su abuelo, «y ahora el río no me deja descansar. Pero tú, Lucas, puedes hacerlo por mí. Escucha el susurro de las aguas. Ellas te mostrarán el camino». Lucas dejó caer la carta sobre la mesa, el sonido del papel seco retumbando en la cabaña silenciosa. Fuera, el río parecía susurrar su nombre entre las corrientes. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Se quedó sentado en el porche, mirando el reflejo de la luna en las aguas oscuras. El sonido del río era diferente ahora. No era un murmullo amable, sino un susurro cargado de nostalgia y algo más. Algo que rozaba el miedo. «Lucas», creyó escuchar, como si las aguas pronunciaran su nombre con un eco infinito. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo que el río lo llamaba, que cada ola llevaba las voces de un pasado que no conocía. Con el alba, decidió que no podía ignorar lo que había leído. Tomó las cartas y las guardó en su mochila, dispuesto a descubrir la verdad que se escondía bajo las aguas. Porque aunque el río parecía calmo, Lucas sabía que en sus profundidades se ocultaba un secreto antiguo, y que solo enfrentándolo podría encontrar la paz que su abuelo tanto ansiaba. Las noches en la cabaña se habían vuelto un desfile de susurros y sombras. Cada vez que Lucas intentaba cerrar los ojos, los ecos del río parecían colarse en sus sueños, como un murmullo constante que lo llamaba por su nombre. Durante el día, leía las cartas de su abuelo una y otra vez, buscando respuestas entre las líneas escritas con una tinta casi desvanecida. Pero era de noche cuando las palabras cobraban vida, mezclándose con el sonido de la corriente y el susurro del viento entre los árboles. Una madrugada, despertó con el corazón desbocado. Soñó que estaba parado a orillas del río, y en la superficie del agua veía el reflejo de su abuelo, sus ojos llenos de tristeza y esperanza. «Lucas», decía la voz en el sueño, «no temas. Lo que necesitas saber está aquí, en las aguas. Escucha. Recuerda». Cuando abrió los ojos, la imagen del abuelo seguía ardiendo en su mente como una llama. Al día siguiente, Lucas decidió seguir el llamado. Caminó hasta la orilla del río con las cartas en la mano.
El agua estaba tranquila, pero su reflejo parecía distorsionado, como si las profundidades guardaran algo que él no podía ver. Cerró los ojos y dejó que el sonido de la corriente lo envolviera. Poco a poco, los susurros se hicieron más claros. Era como si el río hablara en un idioma antiguo que solo su corazón podía entender. Mientras escuchaba, las memorias de su abuelo comenzaron a fluir dentro de él. Recordó las tardes de su infancia, cuando el abuelo le contaba historias sobre el río, leyendas de espíritus que habitaban las aguas, de promesas hechas bajo la luna que nunca debían romperse. Esas historias, que siempre le parecieron cuentos para asustar niños, ahora cobraban un significado nuevo. Cada palabra de las cartas parecía conectarse con las historias que había olvidado, como piezas de un rompecabezas que siempre había estado allí, esperando ser armado. Esa noche decidió dormir en la cabaña con la puerta abierta, dejando que el murmullo del río llenara la habitación. Se recostó en la cama con las cartas junto a él, como si pudieran protegerlo. Entre sueños, escuchó la voz de su abuelo una vez más. «No temas, Lucas. Lo que el río guarda es el amor que nunca pude confesar, la promesa que no cumplí. Ayúdame, libérame». Las palabras se mezclaban con el sonido del agua, y Lucas despertó con lágrimas en los ojos, entendiendo que lo que debía hacer era más grande que cualquier miedo. A la mañana siguiente, encontró la fuerza para adentrarse aún más en la historia. Se sentó al borde del río y comenzó a escribir sus propias palabras en un cuaderno. Las visiones que tenía, los susurros que escuchaba, las emociones que lo asfixiaban. Sabía que el río no lo dejaría en paz hasta que cumpliera con la última voluntad de su abuelo. Cada ola, cada brizna de hierba que se movía con el viento, parecía repetir la misma verdad. El amor y la culpa están entrelazados, y solo el perdón puede romper el ciclo. El amanecer llegó con un aire denso, cargado de la niebla que se alzaba desde el río como un susurro palpable. Lucas despertó con la decisión firme en el corazón. Ese día cumpliría la promesa de su abuelo y pondría fin a los susurros que lo perseguían. Con las cartas cuidadosamente guardadas en el bolsillo y el relicario del abuelo colgado en su cuello, salió de la cabaña y caminó hacia la orilla. Cada paso que daba lo acercaba a algo más grande que él mismo, algo que parecía latir bajo la superficie del agua. El río murmuraba, como siempre, pero ahora sus palabras eran claras. «Lucas, Lucas», repetían las voces como un coro antiguo. Sabía que no era producto de su mente, era la voz de su abuelo mezclada con la corriente, pidiéndole que cerrara el círculo que había quedado abierto tantos años atrás. Se arrodilló en la orilla, el agua fría tocando sus dedos como un saludo. Cerró los ojos y respiró hondo, sintiendo cómo el aire húmedo se mezclaba con sus recuerdos. Sacó la última carta y la leyó en voz alta, aunque las palabras temblaban en su garganta. «Mi querido Lucas», decía su abuelo, «si estás aquí, es porque has sentido lo que yo nunca pude decir. El río guarda mi amor y mi culpa, y solo tu perdón puede liberarme. No temas, hijo mío. Lo que está en el agua también vive en tu corazón». Las lágrimas corrían por su rostro mientras pronunciaba cada línea. Era como si la voz de su abuelo estuviera allí, hablándole al oído, guiándolo. Cuando terminó, encendió una vela que colocó sobre una piedra lisa a la orilla del río. La llama tembló con la brisa, pero no se apagó. Tomó el relicario y lo sostuvo sobre el agua, recordando la promesa que su abuelo había hecho bajo esas mismas estrellas mucho antes de que él naciera. «Te perdono, abuelo», susurró, «y también me perdono a mí mismo por no haber escuchado antes». El viento pareció contener la respiración, y por un momento, todo quedó en silencio. Entonces, una ráfaga cálida sopló desde el río, como un abrazo invisible que lo envolvía. Sintió la presencia de su abuelo disiparse lentamente, no con tristeza, sino con gratitud. Supo en lo más profundo de su alma que el espíritu que había estado atrapado finalmente encontraba la paz. Lucas se quedó allí, escuchando el suave murmullo del agua.
La corriente seguía fluyendo, pero los susurros se habían ido. Ya no había lamento, solo el sonido del río siguiendo su curso natural. Con el corazón ligero y una sonrisa suave en los labios, recogió la vela apagada y el relicario vacío. Volvió a la cabaña sabiendo que había cumplido con algo más grande que cualquier deuda. Había liberado no solo a su abuelo, sino también a sí mismo. Esa noche, por primera vez en semanas, durmió profundamente. Y en sus sueños vio el río tranquilo y una figura que se alejaba entre la niebla, despidiéndose con un gesto sereno. Lucas entendió entonces que la muerte no rompe los lazos del amor verdadero, y que el perdón es la corriente más fuerte que existe. Gracias por quedarte hasta el final de esta historia donde el río, el amor y la redención se entrelazan como las raíces bajo el agua. Lucas comprendió que el río no solo arrastra lo que ve, sino también lo que calla, y que la voz de un abuelo nunca se pierde cuando hay un corazón dispuesto a escucharla. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campana para más relatos como este. Hasta pronto, y que siempre encuentres la fuerza para liberar a los que amas.